Shalom amigos, estimados Jabrín Javerot, un saludo desde este pequeño lugar donde me encuentro, que es mi casa, y en la cual en estos momentos quiero iniciar una charla, una plática, en la cual quiero estar compartiendo ciertos conceptos que son muy importantes que cada uno de todos podamos estarlos entendiendo de acuerdo a cómo nos lo enseña la bendita Torah. Yo soy una persona que me gusta estar estudiando Torah. No soy un experto, pero también soy una persona que me ilustro y que me dejo guiar por los grandes jajamim, los grandes sabios, que por muchos años han estado estudiando Torah y que tienen una percepción sobre la Torah mucho más amplia, para poder estar entendiendo muchos conceptos que son muy importantes, para poder uno estar sentando sus bases en su creencia, en la creencia de la Torah. Porque no solamente leyendo la Torah es que vas a encontrarte con el camino ya verdadero, tiene que ser con una buena interpretación de ella. Y para ello es muy importante que nos guiemos también con personas que están más experimentadas de uno. No sin eso llevar siempre el sentido común que Kadosh Baruj Hu nos ha otorgado a cada quien. No sin ello llevar siempre el tener la mente abierta e ilustrarnos también con otros métodos académicos que enseñan los expertos para el estudio de la Torah y la comprensión. ¿A qué me refiero? A que podamos entender la Torah en los 4 niveles que son muy difíciles entenderle, que con mucha dificultad muchas veces entendemos solo el nivel literal y muchas veces alcanzamos a vislumbrar un poco de lo que es el nivel más profundo, el nivel Sod, de los 4 niveles de interpretación que son el Remix. Ahora bien, soy una persona que por un tiempo ha estado estudiando Torah. He estado no solamente estudiando lo que es la Torah oral, la Torah escrita, también he estado estudiando otros conceptos en los cuales se mueven en el mundo entero y que hasta la fecha tienen rompiendo la cabeza a un montón de cerebros en toda la tierra. ¿Cuál es ese concepto al que me refiero? Es el concepto de Mashiach. Dentro del judaísmo se cree que el Mashiach apenas va a ser su aparición. Dentro del mundo cristiano se cree que ya el Mesías hizo una aparición y fue retirado y ahora va a volver a hacer su segunda aparición. Pero dentro de todo esto, dentro de todos esos conceptos, hay muchos paréntesis o unas lagunas, como podría verlos o decirlos, en los cuales, a mi parecer, no los quieren abrir unos los ojos y otros los cierran. Unos no quieren abrirlos y otros los tienen abiertos y los cierran para no ver. Y de eso es lo que yo voy a querer estar hablando. No es solamente en este video, sino voy a estarlo comentando a través de una serie de videos que, si bien el Creador bendito lo permite,
podamos estarlos haciendo. Así que primeramente he puesto todo en la mano de Dios, Kadosh Baruj Hu, y pidiendo permiso para que esto sea así y que esto sea de bendición. Y no estoy buscando polemizar, no estoy buscando debatir, no estoy buscando contrariar tampoco, sino solamente exponer un punto de vista que posiblemente a muchos grupos religiosos se les ha, eh, se les ha cerrado un ojo o no lo han querido abrir, como bien dije. Así que con el permiso del cielo, con el permiso del creador de todas las cosas y con el permiso de ustedes también, voy a ir continuando con esta serie de videos. Y si para ustedes consideran este contenido que quiero ir compartiendo con ustedes, según mi perspectiva y la perspectiva de algunos otros estudiosos en los cuales yo me he apoyado también, les parezca interesante, vamos a decir, o que les llame la atención o que quieran seguir viendo, pues lo único que pido es que si pueden darle un, ¿cómo se dice? Un me gusta, un suscribirse a este canal que está empezando con este tipo de temas. Tengo muy poco con este canal, apenas estoy compartiendo un poco de enseñanza de Torah, pero me gustaría continuar enseñando Torah, pero no solamente la Torah escrita o Torah oral, sino enseñar un poco, también mostrar el concepto que yo he percibido con la ayuda de muchos otros estudiosos sobre algunos conceptos. Yo quiero partir esta pequeña miniserie de estudios hablando sobre el tema crucial que está en el mundo, como bien dije hace un momento, rompiendo la cabeza, rompiéndoles el cerebro a todo el mundo. Y que si no fuese tan importante, no habría tenido el alcance que se ha tenido. Y es el tema del cual el judaísmo ortodoxo no acepta y el cristianismo lo tiene en un lugar que a mi parecer está muy desubicado. ¿Cuál es ese tema? Es el tema del Mesías. No voy a llamarle ahorita por el momento de ninguno de los nombres, sino solamente el tema del Mesías. Para ello, primeramente, creo que vamos a ir iniciando con entender una cosa muy importante. En toda la historia, el Creador bendito ha entregado una Torah. Primeramente, debemos de clarificar eso. Entregado una Torah en la cual esa Torah, como bien dice y su significado que tiene, es podernos guiar en un camino totalmente para una dirección correcta y recta, para dar en un blanco, para dar en el centro, para poder, por medio de esa Torah, tener esa conexión con el Dios bendito, que eso es el fin de todas las cosas. Uno de los sentidos de por qué estamos el ser humano es para conectarnos con Kadosh Baruj Hu. Pero el conectarnos con Él no nos ha dejado conectarnos como lo hizo con los ángeles, crearnos como máquinas computarizadas en las cuales no tenemos otra opción más que conectarnos a Él y hacer lo que Él dice. Fuimos hechos como humanos y como humanos que somos, entonces tenemos muchas cosas diferentes a la creación de los ángeles. Por lo tanto,
Una función muy importante es saber cómo conducirnos y conducirnos para llegar al momento de conectarnos con esa fuente grande, inmensa, principal, lo que se conoce en las mentes de todo ser humano como el creador del universo. De ahí que tenemos que nos dejó una Torá, y esa Torá se la dejó al pueblo de Israel cuando le dijo y lo sacó desde Egipto, y desde cuando hizo una promesa con nuestro padre Abraham y los patriarcas todos, con Isaac y Jacob, cuando saca al pueblo de Israel de Egipto y que lo nombra mi hijo, mi primogénito, y que hace un pacto con ese pueblo, y en ese pacto hay compromiso del Dios bendito para ese pueblo, el cual, pues, a través de toda la historia, es el pueblo que se ha manifestado como el pueblo guardador de la Torá. De hecho, por eso se le llama el pueblo del libro. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel en sí, todo el pueblo, y específicamente ya más concretamente el pueblo judío, es el pueblo que siempre a través de todas las generaciones ha mantenido una Torá viviente, ha tenido una Torá viva, estudiándola todos los días, día y noche, podríamos atrevernos a decirlo, día y noche, y no porque cada ser humano esté día y noche sin dormir, sino porque mientras unos duermen, otros estudian y así sucesivamente, y las 24 horas del día siempre está estudiándose ese libro de la Torá para que esté vivo totalmente en el corazón y en el centro de cada ser humano que se dedica al estudio de la Torá, para llegar a un momento en que esa Torá pueda salir por todos los poros de la persona. Momentos impresionantes en los que cada ser humano pudiésemos llegar a alcanzar, y sería extraordinario. Y que es uno de los objetivos que se persiguen también para poder tener esa conexión como la tuvo Moshe Rabenu, el Moisés libertador de Egipto. Aquel momento cuando fue y se elevó en la montaña del monte Sinaí, cuando fue entregada la Torá a él, y que duró esos 3 veces 40 días allá para recibir esa Torá, y de lo cual se dice la trajo desde el cielo. El hecho de que Moshe Rabenu haya bajado de la montaña con un rostro resplandeciente, eso nos indica la cercanía que estuvo con el Todopoderoso. Para poder lograr todo eso, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Lo que deberíamos de hacer todos. Sí. ¿Qué es lo que hizo? Minimizar todo su Yetzer Hará, la inclinación al mal, y solamente entregarse a una inclinación a todo bien delante de los ojos del Dios Todopoderoso. Asimismo, todos los demás líderes a través de la historia. Los profetas, por eso lograron el grado de nevía, de profecía, que alcanzaron, unos más grandes que otros, unos de una manera y otros de otra, pero nadie, como bien dice en los 13 principios de fe, ningún profeta como Moshe, de poder estar hablando cara a cara, no literalmente, paradójicamente cara a cara, como bien dice en la misma Torá. Y de esos conceptos es lo que vamos a estar hablando, porque no en todas las mentes se entienden los conceptos cuando se habla literal y cuando se habla paradójicamente, ¿sí? Entonces, esas son las cosas que vamos a estar hablando, y para ir entendiéndolas con una mente que no sea una mente occidental como los que vivimos en el occidente, sino que sea una mente como la que enseña la Torá, como la enseñaron los personajes que están dentro de la misma Torá,
para poder nosotros tener una cosmovisión un poco más cerca, más penetrada, más copenetrada dentro del mensaje divino que se nos va dando en cada uno. ¿Por qué estoy mencionando todo esto? Porque vamos a hablar, como bien dije, del tema de Mashiach. Y el tema de Mashiach es un tema que definitivamente, si no entendemos la Torah, es muy difícil de poderlo entender. Y por esas son las razones de que se ha malinterpretado y se ha llevado la formación de dioses falsos, a la formación de idolatría y muchas cosas más, que lo vamos a ir viendo a lo largo de este caminar en este pequeño vehículo que vamos a emprender esa marcha. Debemos de tener siempre en la mente que los antiguos, todos esos antiguos hebreos, ellos tenían, aparte de esa Torah escrita que se entregó en el monte Sinaí, también Kadosh Baruj Hu, el Dios bendito eterno, le entregó una Torah oral a Moshe Rabenu. Eso tenemos que tenerlo en claro, y si no lo tenemos, averiguarlo para saber qué es la Torah oral y qué es la Torah escrita, de qué nos estamos refiriendo. Aún en el concepto de lo que hemos podido estar estudiando y aprendiendo a través de los días que llevamos estudiando, años o lo que se le llame, antes de tener una Torah escrita, siempre hubo una Torah oral. De hecho, si nuestra mente va cambiando y dejamos de pensar que primero fue la Torah escrita y luego la Torah oral, podemos entender muchas cosas, porque obviamente nadie puede escribir algo antes que se le diga. O sea, primeramente se dice un concepto y después se escribe ese concepto. Si ya sea en el momento o ya sea después, como en el caso de Moshe Rabeno, que se le dio esa Torah oral y después la escribió. Porque incluso tenemos documentado en la misma Torah, en el libro de Barim, que Moshe Rabeno escribió ya después, cuando estaban en el desierto los 40 años, que andaban deambulando, antes de terminar los 40, o antes de terminar su estadía, él entregó y escribió una Torah para cada una de las tribus y una Torah que dejó para el Mishkan en el Arca de la Alianza. Entonces, debemos de tener en nuestra mente que los antiguos siempre tuvieron un concepto de todas las cosas, porque los conceptos no los deja la Torah. Entonces, para todo conocimiento y para todo concepto que vamos a estar estudiando, siempre debemos de tener lo que es la Torah, esa Torah escrita, para filtrarla. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Torah oral, que primero fue oral y que después, ya en nuestra era, por las diferentes situaciones y razones que tuvo que estar pasando el pueblo judío, el pueblo de Israel, tuvieron la necesidad de escribir esa Torah oral y escribirla, y que ya una vez que se fue escribiendo y que duró muchos años escribiéndose, ¿sí? Algunos cientos de años, o termina hasta el siglo V, el año 500 más bien. Entonces, saber que aún así, después cuando vienen haciéndose todos los estudios a esa Torah oral que no estaba escrita y que después se escribió, hay muchos pensamientos en los cuales nos enseña el Talmud que no porque están escritos ahí también ya los vamos a tomar como una ley dada por Dios. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que aun cuando son muchos muy grandes sabios, no dejan de ser hombres. Y que una cosa es que la Torah la dé el Eterno, como dio los 10 mandamientos dados por Dios, escritos con el dedo de Dios, como lo dice que él escribió en las tablas, aquellas palabras,
y que las primeras tablas que Moshe recibió fueron rotas. Bueno, pero después subió Moshe con otras dos tablas de zafiro que le mandó hacer, labrarlas, y en ellas escribió nuevamente con el dedo de Dios. Lo está documentado en la misma Torah. ¿Qué es lo que queremos decir? Que el filtro para todo pensamiento, enseñanza que vaya dándose, siempre debe ser filtrado con la Torah. Así que si todas las cosas, las palabras que vayamos mostrando, hablando aquí, si no están filtradas dentro del concepto de la Torah que se tuvo desde muchos siglos antes de el tema que vamos a agarrar sobre el Mesías, ¿sí? Sobre el Mesías, vamos a decirle, sobre el concepto de lo que se considera como un Mesías falso, un concepto de Mesías verdadero. El concepto Mesías en sí, tenemos que partirlo para poder entenderlo en uno y otro aspecto. Eso tiene que ser filtrado con la Torah, porque si no está filtrado con la Torah, va a ser el pensamiento y el pensamiento de cada una de las personas, y ese pensamiento no puede ser verdad. Recordemos el punto de lo que es la verdad. La Torah es Emet, y Emet abarca lo que son todas, todo, el todo por el todo, o sea, desde el principio hasta el fin. Por eso la palabra Emet está escrita con 3 letras, la Aleph, la Mem y la Taf. ¿Sí? Porque una es el principio del alefato y otra es el final del alefato. Y la mem es intermedia, en la cual dentro de ellas podemos ver y entender que en la palabra med se encuentra el mismo concepto de Mashiach. Muy importante que podamos ir entendiendo y analizando esas partes interesantes. Así, bueno, teniendo esto en la mente, vamos entonces a ir partiendo de que los conceptos que vamos a ir mirando siempre deben de ser filtrados con lo que nos va enseñando la Torah, en la cual, si, como bien dije, el Creador lo permite, vamos a estar citando algunas fuentes en las cuales nos van a hablar cómo y quién debe de ser ese Mesías, ese Mashiach, para que pueda calificar como lo enseña la Torah, no como lo piensan las mentes de las personas, sino quitarnos el egoísmo, quitarnos las capas de nuestra mente para que nos dejen solamente mirar lo que nos enseña la Torah, de quién debe de ser y cómo debe de ser para que pueda ser un Mashiach kosher, que así sea. ¿Sí? Entonces, la mente, saber que en el pueblo de Kadosh Baruj Hu, el pueblo de Israel, siempre se ha tenido la Torah. Ha sido el pueblo estudioso de la Torah. Por consiguiente, en la Torah, que ahora vamos a tomar como junto con lo que es el Tanakh, o sea, la Torah, los Nevim, los Ketuvim, ¿para qué? Para que en el compendio de ese canon hebreo podamos mirar. No por ello no vamos a mencionar muchos textos que están en los documentos que no se aceptan dentro del judaísmo como documentos kasher, vamos a decir esa palabra, que son paganos. No, vamos a mencionar porque allí, si es que queremos saber y ver y entender acerca de la realidad de cómo un concepto de Mashiach ha invadido al mundo y por qué ese mundo está invadido, tenemos que entrar en ese terreno de mirar lo que se conoce en el mundo como el Nuevo Testamento. Tenemos que estar mirando muchas partes de ese Nuevo Testamento para poder analizarlos, no con el ojo de simplemente voy a sacarlos de contexto, no, sino
para analizarlos de acuerdo a cómo en la historia nos ayudan muchos estudiosos académicos también a entender los conceptos, cómo se fueron dando a través de la historia. Y con historiadores, los cuales nos puedan estar enseñando cómo fue viviéndose la vida del ser humano en nuestra era, sobre todo, entendiéndola desde antes, obviamente, pero podemos estarla entendiendo desde mucho antes. Entonces, volviendo, estas mentes hebreas siempre debemos de saber que siempre han tenido esa Torah escrita, que es un recurso muy importante, que es el recurso en el cual uno allí es donde se puede abrigar y sustentarse. Tenían además las citas libres que estaban sintetizadas de ambos cuerpos informativos previos también, ¿sí? Donde se señalaba literalmente algunas cosas sustanciales y otras no, que les ayudaban a poner el acento, digamos, en aquello que ellos querían estar transmitiendo para todos. Entonces, ellos estaban citando literalmente, a veces libremente, y la sustancia de lo que ellos querían muchas veces estar compartiendo. Tenían el uso de muchos estilos literarios que servían a los propósitos del escritor, sobre todo en la época bíblica, máxime en los días de aquel judaísmo del segundo templo, que es en lo que nos vamos a compenetrar un poquito más tal vez, que es uno de los periodos que más nos va a estar interesando conocer a lo largo de todos estos pequeños o largos videos que vamos a estar grabando. Entonces, todo evento que sucedía, ellos lo veían conectado con la Torah. Todo estaba preconcebido en la Torah. Y es ahí donde quiero que nos esforcemos como para poder mirar quitarnos unos lentes del pasado y ponernos estos lentes de ese momento, de esa época. Porque no es lo mismo estar mirando un escrito 21 siglos o en el siglo XXI a mirarlo hace 21 siglos. La mente de la persona cambia. Ahora estamos en situaciones diferentes. Tenemos tecnología, tenemos muchas cosas. Entonces, la mente de todos no es la mente que existía antes. Y para ello es muy importante que nos enseñemos a despojar mucho de la información que tenemos para poder entender aquella información que tenían los antiguos judíos. ¿Sí? Incluso hoy en día, Hashem, que es el nombre, para decirle al Eterno, o el Padre de todo, antes de crear los cielos y la tierra, Hashem escribió la Torah. Y luego consultó con la Torah para crear aquellos cielos y la tierra. Así como hacemos en el mundo moderno, así que antes de construir un edificio, cualquier arquitecto diseña los planos primeramente. Ahora ya que tiene los planos, con esos planos, entonces va a empezarse a dirigirse para la creación de aquel edificio. Ese pensamiento con esa analogía del arquitecto es lo que podemos entender nosotros cómo fueron creados y haciéndose todas las cosas, para saber que todo está completamente dirigido por el Eloa Todopoderoso, el que dirige todas las cosas de todo. Así que vamos a ir viendo a los antiguos judíos
cómo ellos estaban encontrando alusiones en toda la Torá y de ahí entonces podían moverse de un lugar a otro y afirmaban y también decían, eso fue para hacer esto o para hacer aquello. O esto fue para que entendiéramos otro o este caso o el otro caso. Hay otra cosa importante también de tener en cuenta acerca de los judíos antiguos, que a veces asignaban a una autoridad que respetaban como un autor. Y ojo que esto es muy importante, como el autor de un documento referido cuando hacían un escrito, en ocasiones para darle mucha credibilidad, porque si no le daban la credibilidad de alguien que era conocido, la gente no podría atender a lo que querían transmitir. Y otras era para imponer incluso su propio punto de vista. Ahora, sumado a todo esto, hay que conocer que la tradición antiguamente se transmitía oralmente y no en un modo escrito. Aquel personaje le iba a dar un porcentaje, iba a ser mandado hacia un porcentaje de gente que, pues, la historia nos dice que muchos no sabían leer, no sabían escribir. Entonces era muy, podemos decir, usar el término muy finito. No era como ahora cuando se manda un documento y más si se expande por las redes. Ese documento, habemos más de 8 billones de personas en el mundo, en las cuales esas 8 billones de personas prácticamente todos tenemos acceso a Internet y un mensaje podría hacerse tan viral y lograr alcanzar a llegar a toda la humanidad, si así quisiera, si se quisiera y se diera posiblemente. Entonces, en aquel tiempo no era así. Esas son cosas que debemos de tenerlas muy en cuenta. Cómo era la manera de cómo creaban y hacían las historias y contaban las cosas. Hacían creaciones históricas, hacían fábulas, hacían leyendas. ¿Para qué? Para poder estar enriqueciendo, estar haciendo, puntualizando ciertos hechos que eran vistos como algo normal en aquella época. Muchas veces contradiciendo incluso hasta a los mismos textos que se tenían y que se conocían. Entonces, sobre todas esas bases, podemos decir que muchas de las cosas que nosotros tenemos hoy en día en la Torá misma, no las escribió Moisés, porque así de hecho sabemos, incluso en el mismo libro de Devarim, que es el último libro de la Torá, podemos nosotros ver que y entender, si somos analistas y buenos estudiosos, podemos ver que Moshe Rabbeinu no fue el que escribió. Él no pudo estar narrando incluso ni la forma de cómo iba a morir o cómo murió. Él sí. Entonces, hay muchas cosas que fueron escritas por el rey David incluso y no las escribió el rey David. Sí. Así también vamos a encontrar a lo largo de la historia, en el Nuevo Testamento. Sí. Vamos a encontrar un montón de escritos que no fueron escritos por quien se dice que fueron escritos. Y ojo, que ese es precisamente uno de los puntos claves para poder entender el por qué el Mashiach, el concepto de Mashiach, se entiende de la manera como se entiende en la actualidad a lo largo de todo el mundo. Por ese pequeño, pero más muy grande, documento así escrito. Ahora, como la tradición viene de esos personajes, los que editaron todos esos escritos, le atribuyeron a esos personajes. Recordemos que antes no existía
lo que se llama el copyright, que está en la actualidad. Porque ahora en la actualidad, si alguien quiere escribir a nombre de otra persona, pues definitivamente lo menos que puede esperar es una demanda, ¿sí? Por estar utilizando el nombre de la otra persona. Pero teniendo eso en mente, entonces vamos a entender que en la antigüedad no era así, era todo lo contrario. Escribir a nombre de alguien, para ese alguien iba a ser un honor que hubiese un escrito a nombre de él. Obviamente que no fuera a hablar mal de él, pero sí iba a estar hablando de hechos formidables. Para esa persona iba a ser un honor. Más aún, si se traía la tradición de que esa persona fue un maestro de aquella persona, entonces ahora esa persona va a qué? Va a poder aceptar con gusto que su nombre sea o esté en alguno de aquellos documentos. Entonces, hay que tener mucho cuidado al momento de leer lo que se conoce como la Biblia, ¿sí? Debemos de saber siempre y debemos de pensar que tenemos un compendio de una historia perfecta que no tiene contradicciones o errores. Debemos de quitarnos la cabeza de que porque es la Biblia, como bien se ha dicho, y que se dice es palabra de Dios, entonces esa Biblia no va a tener ningún tipo de error o alguna contradicción. De ahí que los sabios en la Torá se han dado o se dieron a la tarea de cómo poder hacer que los textos que están en una apariencia, una aparente contradicción, puedan tener unirlos o poder tener que esos textos compaginen para no mostrar el error. Para ello es muy importante entonces saber cómo es que se tiene que estudiar este compendio que se conoce como la Biblia o el Tanaj o aquel otro que se llama como el Nuevo Testamento. Los sabios rabinos afirman que si un texto está en contradicción con otro texto, hay que buscar un texto que ayude a reconciliarlos. Los dos que están en contradicción. Así, el simple hecho de que los mismos rabinos, estudiosos, jajamim, de toda la historia, hayan creado estas mismas reglas, eso demuestra que ellos todo el tiempo vieron y encontraron esas aparentes contradicciones. Sí, vieron esas aparentes contradicciones. En este momento no nos vamos a meter a buscar esas contradicciones porque no va a ser ahorita nuestro tema. No vamos a meternos a ver esas contradicciones que las hay, aparentemente, para no estarnos bloqueando el tiempo para el tema que vamos a estar desarrollando a lo largo. Y cuando digo a lo largo es porque siempre va a ser con videos largos. Pero no porque encontremos esas aparentes contradicciones, o sea, no vamos a querer tapar el sol con un dedo, ¿sí? Porque no sería académicamente ni honestamente cierto. Pero dejando a un lado todas esas malas instrucciones y las malas traducciones, sobre todo en las malas traducciones que se han dado a través de la historia, ¿sí? Y volviendo a ese tema central, tenemos que afirmar que en los textos originales hebreos, que hay contradicciones, como estamos diciendo, darlas a conocer también, ¿sí? Entonces, existen esas contradicciones en toda la Torá, en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento.
en todos lados. Vamos a encontrarlas que a la mente de cualquier lector va a decir, aquí se está contradiciendo. Pero entonces vamos a encontrar por qué. Y es así donde va a entrar la manera de cómo nosotros vamos a estudiar ese compendio de libros para saber que efectivamente lo que el escritor está queriendo decirnos no es estar contrariando o que se equivocó y que no supo lo que escribió, sino saber que el mensaje que nos está dando es un mensaje diferente en el cual para nuestros estudios es lo que nos va a servir y qué es lo que nos quiere estar diciendo en, en uno y en otro. ¿Sí? Así vamos a ir caminando a lo largo de entonces de todo este estudio y vamos a ir, como se dijera, no, dicen los sabios, historiadores incluso, no se debe leer la Biblia como si estamos leyendo un libro de matemáticas, un libro del descubrimiento de América. No vamos a leer así la Biblia, no se lee ahí, así, ¿sí? Porque entonces caeríamos en un revisionalismo histórico como se ha caído regularmente. Lo que Dios transmitió no tiene errores, pero lo que el hombre escribió o lo que el hombre copió, lo que el hombre reeditó de esa enseñanza o de esa instrucción, eso sí está sujeto a errores. Y a menos que no comprendamos esto, no vamos a estar en la posición de poder aprender, de poder comprender ni el Tanakh ni el Nuevo Testamento. Siempre vamos a dejar preguntas en el aire. O vamos a tener afirmaciones de cosas erróneas. Como por ejemplo, que son enseñanzas que yo he escuchado por ahí en algunos lados, que dicen que Yeshua era o fue Melquisedec, o que Yeshua era un ángel, o que Yeshua no tuvo un padre humano. Cosas que vamos a irlas estudiando y vamos a llegar a unas conclusiones posiblemente muy diferentes. Ojo que ya estoy entrando un poquito con mencionar palabras, ideas y pensamientos muy, pero muy fuertes que tienen el potencial incluso de herir cuerdas sensibles en muchos religiosos. Muchos piensan que Yeshua era Melquisedec. Muchos piensan que era un malaj, un ángel. Muchos pensaban, por otro lado, que Yeshua no tuvo un padre humano, sino que viene a tomar carne humana, que viene del cielo y que él estaba antes de la creación y que están muchas cosas. Y a eso es a lo que me refiero o me referí al principio de estar mencionando mucho el hecho de entender y tener el filtro de la Torá. Entonces, tener el filtro de la Torá en todo momento, a cada instante, a cada palabra, a cada verso, tener ese filtro de la Torá para poder filtrar esos pensamientos completamente limpios y que salgan puros y no impurificarlos y llenarlos más con más pensamientos que seguramente pues todos tenemos y que hemos adquirido a través de nuestra recorrer de nuestra vida. Vamos a ir viendo muchas cosas de ellas. Vamos a tener entonces tanto la Biblia hebrea, el Tanaj, como el Nuevo Testamento, siempre en esa manera, filtrados, todo con lo que
el Eterno nos enseñó por medio de la Torah. Y que debemos de tener siempre en nuestra mente que la Torah es el libro que nos va a enseñar las cosas realmente como deben de ser. Y no podemos acomodarlas en otro contexto, ni en otro pensamiento, ni otro escrito que no sea el pensamiento que nos enseña la Torah. ¿Por qué? Tarde o temprano, cualquier persona puede encontrarse con muchas cosas. Y entonces puede variar. Entonces es muy importante que vayamos centrándonos y debamos de ir haciendo esas enseñanzas. Posiblemente sean avanzadas, no lo sé. O ya lo sepas o no lo sepas. Lo que sí entiendo que hay muchas personas que no lo saben, pues yo me doy cuenta al escuchar el pensamiento de muchas personas y tienen sus ideas preconcebidas. Entonces vamos a ir compartiendo todo esto para que se fortalezca la fe de la persona, no para que decrezca. Ojo, esta intención es para fortalecer la fe de cada persona. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos que tienen una fe impresionante, aunque esté mal fundamentada. Y la fe la tienen. Pero no porque esa fe sea tan grande, puede ser que está fundamentada en una verdad. Porque una persona puede tener una fe muy inmensa y estar fundamentada en algo que no es simplemente así. Sutilmente no es. Entonces, esa es la idea de poder estar mirando, analizando muchos detalles para que, para que cuando estemos estudiando ese concepto de Mashiach por medio de la Biblia, y la Biblia, el pensamiento, cuando digo la Biblia hebrea, quiero decir con el pensamiento hebreo, que aquel escrito conocido como el Nuevo Testamento sea filtrado con la Torah. Porque obviamente, si hablamos del Mesías que se habla, en ese tiempo no existía Nuevo Testamento. Hablando de los discípulos y de muchos otros personajes, no había Nuevo Testamento. Entonces debemos ser muy conscientes de quién fue una persona y quién fue otra persona. Muy pocas veces se ven sacerdotes que sean honestos, ¿sí? ¿Honestos con quién? Honestos con el mismo público. Que estén aún afirmando en todos sus puntos sobre todo lo que estamos escribiendo. Y que sobre todo lo puedan hablar honestamente con el personaje llamado Yeshua, el personaje histórico que existió y que que existió históricamente y que es el que rompe el cerebro de todo mundo, incluso del mundo ortodoxo, unos diciendo que no, que fue falso y otros que sí es verdadero y todo ese rollo que estoy hablando. Entonces, en esta ocasión voy a cortar aquí porque el audio es muy largo. Vamos a irnos por partecitas. Vamos a ir estudiando esto en esas pequeñas porciones para no soltarnos a estar hable y hable y hable y hable un montonazo de cosas y conceptos que por esto, que sí, que mira acá, que el texto de acá y el texto de allá, el texto de aquí y el texto de allá. Y al final de terminar nos llevamos muy poco, porque nuestro cerebro, dicen los expertos, que nuestro cerebro está capacitado para percibir un porcentaje solamente de lo que escucha. Así que en este mismo, que es lo que he estado hablando y lo sé, que no todo se va a quedar, pero si se te queda la idea de que lo que vamos a estudiar es el concepto de Mashiach
y que vamos a estar mirando de acuerdo a la Torá y de acuerdo al Nuevo Testamento también para tratar de unirlos, compaginarlos en la congruencia que tengan uno y otro para encontrar a ese personaje o mirarlo. Y no con el pensamiento cristiano, ni tampoco con el pensamiento contrario, sino vamos a estar mirando quién fue ese personaje histórico llamado Yeshua. Así que si ves este audio ahora, este video, y crees que es un tema interesante, como bien dije, estoy apenas iniciándolo en este canal incluso, y este es el primero. Si te parece bien y te suscribes y me mandas un like para que como bien dicen, el algoritmo de YouTube pueda compartirlo con más personas, que más personas puedan estar mirándolo. Yo no busco un beneficio propio, busco compartir una enseñanza que yo he estado teniendo durante mucho tiempo y que me parece muy extraordinariamente buena, compartirla. Y si después de que la comparta no te gustó y no es compatible con tu chip mental, Baruch Hashem, no perdiste nada. Solo escuchaste un punto de vista más diferente. Pero si te hizo un clic y si te hizo sentido lo que vas a estar escuchando y aprendiendo cada vez que podamos estarlo haciendo, entonces con eso me doy por bien servido. Así que te invito a que te unas a mi canal. Únete a mi canal. Porque como sabes, cuando uno inicia, no tienes a nadie, no tienes seguidores. No tengo seguidores, no tengo nada. Estoy empezando. Pero sí me gustaría poder llegar a compartir con muchas más personas lo que vamos a estar compartiendo, que te aseguro desde ya va a ser muy, pero muy sustancial. Que tengas todo lo mejor y que el Dios bendito, creador de todo el universo y de todas las cosas, el que nos da la vida y nos da todo lo que tenemos, te dé mucha bendición a ti junto con toda tu familia. Que tengas todo lo mejor y muchas alegrías. Shalom.